Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a mi nuevo video. Y en el video les vengo a traer un top de... Espera un momento, ¿estás aburrido de jugar Minecraft solo? Seguro que sí, por eso te vengo a invitar a mi nuevo servidor totalmente survival por equipos. O bueno, eso lo explicaré en mi siguiente video, pero total, para unirte solamente debes unirte a mi servidor de Discord, que lo dejaré en la descripción de este video y en el comentario fijado. Y también quería darle las gracias primeramente a Dios y después a ustedes por esos 30.000 suscriptores. Bueno, poco más de 30.000 suscriptores, la verdad que se agradece muchísimo el apoyo, ya que solamente hace un año éramos 10.000, hoy somos 30.000. ¿Qué seremos para el próximo año? Bueno, para ser más personitas en este pequeño canal, simplemente suscríbete, deja tu like y activa la campanita para que YouTube te notifique de mis nuevos videos. Y bueno, en lo que estábamos, hoy les vengo a traer un top de 3 addons de autos para su Minecraft Bedrock y Windows 10. Y para no hacer la intro más larga, empecemos con el video. Y bueno chicos, este todo lo voy a empezar del peor al mejor, así que vamos a empezar con el peor y vamos a terminar con el mejor. Primero que nada quiero hacerles saber que este addon no lo van a poder sacar en modo supervivencia, simplemente en modo creativo. Abren el inventario, se van al apartado de naturaleza y huevos spawner y aquí van a encontrar los autos que nos agrega este addon. Ya yo los guardé todos en este cofre que tengo acá, pero solamente lo voy a mostrar algunos para no hacer el video tan largo. Voy a seleccionar estos al azar. Y de primero tenemos una motocicleta, pues no sé qué tipo de motocicleta sea esta, pero sí se escucha bastante bien y bueno, anda bueno. Es una motocicleta que donde solamente puede subirse un jugador por lo que veo, o pueden subirse dos jugadores. Si pueden subirse dos jugadores, pueden ver dos sillas ahí. Lo más probable es que se puedan subir dos jugadores, además de que este addon, bueno, tiene unas animaciones muy bonitas. El siguiente auto que tenemos es una ambulancia que te va a ser bastante útil si estás construyendo un servidor de roleplay, ya que vas a necesitar ambulancias y pues este addon te lo recomiendo bastante. Además, también nos agregará un camión de bomberos que nos será muy útil, ya que este apaga el fuego. Ya les voy a enseñar cómo, pues simplemente se van a subir. Bueno, primero que nada pueden ver que entran 4 personas, así que van a poder 4 bomberos. Y puedes estar viendo que bota como unas gotas de agua, y con esa gota de agua vas a poder apagar el fuego, simplemente pasando por encima del fuego. Voy a prender fuego aquí para que ustedes vean cómo se apaga. Pues es bastante, o sea, a mí me parece bastante chévere eso, que se apaga así. Nos pasamos por encima del fuego y ya estará apagado. Sería más chévere que botara pues un chorro de agua, pero sabemos que eso es casi imposible en los mods de Minecraft Bedrock. También tenemos un taxi que por cierto está bastante feo, sin comentarios. Y tenemos una moto de policía, donde por desgracia solamente se podrá subir un solo jugador. Bueno chicos, ya los demás vehículos se los dejo para que ustedes mismos lo prueben. Ya saben que los links estarán en la descripción totalmente directos. Y bueno, quería probar también esta cuatrimoto que está acá. La voy a probar de último antes de ya pasar al siguiente mod. Y bueno, me gustan mucho las animaciones de esta cuatrimoto. Siento que está muy bien hecha, o sea, es perfecta. Miren cómo suben las lomas, se inclina, pues ahí saltó. También bota humo y las ruedas están muy bien hechas. Un 100 para esta cuatrimoto. Esto es lo que le da el alma al mod. Y bueno chicos, en el segundo lugar o en el lugar intermedio tenemos un mod muy bueno. Para mí es un addon bastante bueno, incluso ya lo he subido 2 veces a este canal. Bueno, 2 veces con esta vez a este canal porque es bastante bueno el addon. En conclusión, el addon está bueno. Un punto malo de este addon es que igual al anterior no se podrá usar en supervivencia, o sea, no lo vas a poder conseguir en supervivencia, vas a tener que hacer igual al anterior. Irte al inventario, en el apartado de naturaleza y en huevos spawner estarán los addons, bueno, estará el addon, perdón. Este addon nos agrega supuestamente 9 vehículos totalmente diferentes, pero no son totalmente diferentes, todos son los mismos pero con diferentes colores. Pueden estar viendo que el auto es muy bonito, o sea, es acorde al tamaño de Steve. No es un auto exagerado, de hecho a mí me gusta muchísimo este tipo de autos, he subido bastantes a mi canal y si no lo has visto te lo dejaré en la descripción. Tengo bastantes videos sobre este tipo de autos, como puedes estar viendo cómo se le abren las puertas hacia arriba, se le abren las 2 puertas y pues obviamente antes de entrar a un vehículo tienes que abrir las puertas. También le puedes abrir pues la parte del motor, aquí estás viendo el motor. Y pues para abrir la puerta atrás simplemente te agachas y le hundes clic derecho, y para entrar al auto es lo mismo, pero no te agachas, o sea simplemente le hundes clic derecho, se abre la puerta y le vuelves a hundir clic derecho y ya te subes. De las mejores cosas que tiene este addon es el sonido que hace el auto, como pudieron estar escuchando ahí. Por lo que no me gusta mucho es cuando aceleramos, que se escucha como si siempre el auto estuviera al corte. Y acá pueden estar viendo que los autos son todos los mismos, simplemente con diferentes colores, y uno que otro agrega cosas diferentes, como por ejemplo ese auto blanco de ahí que tenía alerón y este no tiene alerón, pero este de acá sí tiene su alerón. Y otra variante que tenemos de este auto es este auto amarillo, que como puedes estar viendo es muchísimo más detallado que los demás autos. Tiene alerón, tiene pues más detalle, pero eso no cambia el resto de cosas, todo sigue siendo igual.
Y ya por último, para dar por terminado este video, tenemos el mejor add-on de este top. Para encontrar el auto lo vamos a hacer de la misma forma en la que encontramos los autos anteriores. Nos vamos a ir al inventario, al apartado de naturaleza y a los huevos spawner, y aquí al último vamos a encontrar una llave que será la del auto. Y este lo he puesto como el mejor solo por su diseño. Como pueden estar viendo, es un auto que tiene un diseño increíble. Si no saben cuál es el McLaren Senna, que es el que aparece en Forza Horizon 5 al principio. Y pues bueno, simplemente lo buscan en Google y van a ver que es idéntico. O sea, me encantó la cantidad de píxeles que tiene el auto. Lo que no me gustó mucho es el tamaño, o sea, es exageradamente grande a comparación de Steve. Y pues eso es un poco raro, pero tampoco es algo por que se deba quejarse uno. Pero lo que sí no me gustó definitivamente es que el auto no tiene sonido. O sea, si lo conduzco ahora, voy a subirme. Nos subimos pues simplemente como los demás autos, dándole clic, y le voy a andar y vas a ver que no tiene ningún tipo de sonido. Me voy a callar un momento para que ustedes escuchen que no se escucha nada del auto. De hecho sí se puede escuchar, pero se escucha como si estuvieras tú corriendo. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, deja tu like y suscríbete. Además activa la campanita para que YouTube te notifique de mis nuevos videos. Y únete al Discord, que no se te olvide unirte al Discord, es muy importante. You're gonna break my heart. You're gonna tear it apart. No matter